Bueno, en esta clase vamos a hablar acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable, que se caracteriza por unos síntomas respiratorios en los cuales hay una limitación del flujo aéreo persistente y que se debe a anomalías de las vías respiratorias y alveolares causadas generalmente por una exposición importante a partículas o gases nocivos. Los síntomas principales de la EPOC es disnea, tos y producción de esputo. Hay dos variantes. Tenemos por un lado la bronquitis, que se define clínicamente por tos crónica, productiva y afectación o estrechamiento de la vía respiratoria fina. Debe haber una obstrucción crónica al flujo de aire para decir que se genera entonces una EPOC. Pero por el otro lado tenemos el enfisema, que se define más bien en términos anatómicos, caracterizado por la destrucción y ensanchamiento de los alvéolos pulmonares. Entonces, por un lado tenemos un espectro clínico de la bronquitis crónica con esta obstrucción y producción crónica de tos, y por otro lado el espectro que es más anatomopatológico del enfisema por la destrucción de la vía aérea. Hay diferentes factores de riesgo, pero los principales son el tabaquismo y la exposición a humo de biomasa. El humo del cigarro es un gran causante de inflamación de la vía aérea. Esto lo hace a través de la generación de una quimiotaxis de células inflamatorias y liberación de citocinas, que al final van a producir una liberación exagerada de metaloproteasas, alterándose un equilibrio que existe ahí y ocasionando una reparación ineficaz de la elastina. Esto es lo que se conoce como hipótesis de elastasa-antielastasa. La inflamación va a generar obstrucción por hiperplasia celular y acumulación de moco. Y por otro lado, la reparación ineficaz de la elastina lleva a la destrucción del parénquima y a la producción de enfisema. Si vemos un poco más a profundidad esto, vemos que una vez que el humo del cigarro llega a la vía aérea, una de las células principales que se va a activar son los macrófagos. Los macrófagos generalmente producen una inactivación de la desacetilasa tipo 2 de las histonas, que genera una alteración en la regulación del factor nuclear kappa B. El factor nuclear kappa B es un desencadenante de la producción de citocinas a nivel intracelular. Al no estar inhibido, va a generar una gran cantidad de citocinas, y en el caso del EPOC, las que generan mayor participación son la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. La gran liberación de estas citocinas va a producir, por un lado, activación de linfocitos TCD8 y mayor activación de macrófagos. Y por otro lado, un gran reclutamiento de neutrófilos que van a generar inflamación en la mucosa de la vía respiratoria, produciendo hiperplasia celular, alteraciones del surfactante, cambios epiteliales, secreción de moco e hiperplasia del músculo liso. Este es el espectro general de la bronquitis. Además, se produce la quimiotaxis o hay una liberación también del factor transformador de crecimiento tipo B, que genera la producción de fibrosis al activar fibroblastos. Los neutrófilos además producen una sustancia que es la elastasa de neutrófilos, que actúa directamente destruyendo la elastina, y por otro lado, las alteraciones de los macrófagos que generan una mayor cantidad de metaloproteasas de la matriz tipo 12, que crea ese desequilibrio de la hipótesis de elastasa-elastina, en la cual se genera una mayor destrucción de la elastina y una poca reparación de la misma. Al final, este espectro de destrucción de elastasa por elastasas genera destrucción de bronquios, de bronquiolos y conductos alveolares y de alveolos, que al final va a generar el desarrollo del enfisema. Así, en este espectro tenemos por un lado la inflamación y la hipersecreción que se genera en la vía aérea,
dentro del espectro clínico de bronquitis. Y por otro lado, la destrucción, donde se genera el enfisema. Tenemos varios tipos de enfisema descritos. Aquí vemos de este lado lo normal y la vía aérea. Aquí esto representa la pleura. Y tenemos entonces un enfisema centroacinar, un enfisema panacinar y un enfisema paraseptal. Cada uno tiene características muy específicas. Por ejemplo, el centroacinar, que está generalmente relacionado con el humo del tabaco. La obstrucción ocurre en las paredes de los bronquios y conductos alveolares en el centro de los lóbulos. Pero generalmente el saque alveolar se mantiene intacto y la destrucción se genera en esta parte central. El paraseptal ocurre cerca de la pleura y tiene las mismas características del centroacinar y está muy relacionado con la formación de bulas. Por otro lado, el panacinar, que está muy relacionado con el déficit de alfa-1 antitripsina, produce una destrucción global de la pared bronquial y alveolar y este genera una distribución de forma más difusa. La obstrucción es el principal cambio funcional que limita el flujo de aire. El signo típico es la disminución persistente del flujo expiratorio forzado. Entonces, tenemos dos parámetros, capacidad vital forzada y el volumen de aire expulsado en el primer segundo de la maniobra expiratoria forzada, los cuales se encuentran reducidos y esto habla de obstrucción. La obstrucción y el atrapamiento de aire genera una hiperinsuflación. Igual como ocurre en el asma, aquí hay también alteraciones de la ventilación-perfusión y del intercambio de gases. Pero generalmente la presión parcial de oxígeno permanece normal hasta que el BF1 se reduce menos del 50%, ya en fases más graves de la EPOC. Y la presión parcial de dióxido de carbono permanece normal incluso hasta que el BF1 cae a menos del 25%, que es cuando se empieza a generar entonces una hipoxemia hipercápnica en estos pacientes. Para el diagnóstico tenemos tres cosas que observar. Por un lado, la historia clínica, que nos va a dar el espectro general de los factores de riesgo que tiene la persona. Una vez que identificamos estos factores de riesgo, tenemos que buscar de forma intencionada la clínica, preguntándole acerca de los síntomas, de disnea, tos, etc. Una vez que ya tenemos esta sospecha clínica, la única forma de diagnosticar EPOC es a través de una espirometría, en la cual, al igual que el asma, vamos a tratar de determinar si hay una obstrucción al flujo aéreo. Solamente que en este caso no es reversible al dar un tratamiento broncodilatador.